Como decíamos ayer, profesor Bustillo, la noticia y el cotarro está revuelto con ocasión del Tour de Francia. Ese papel que hizo Nairo Quintana, el mejor que ha hecho cualquier colombiano en el Tour, nos tiene respirando orgullo por todas partes. De plácemes patriótica. Y, entre otras cosas, olvidamos que ese Tour de Francia, en el cual Nairo sacó tan buenas notas y tan buenos puestos, celebraba el centenario del Tour. En 1903 se inició el Tour de Francia, que para su época fue la primera carrera ciclística por etapas. Antes no se usaba eso. Antes, inclusive en 1899, eran etapas de hasta de 500 kilómetros de largo, era una cosa bárbara. Pero un periodista francés decidió, hombre, hagamos una cosa por etapas. Y consiguió el auspicio de un periódico que curiosamente se llama Lotto, el auto. Y ese fue el que promovió la carrera, que completó 100 años. La carrera, pues, para iniciar tuvo cualquier cantidad de escándalos. En la segunda etapa, en la segunda vuelta, hubo bala, se dieron bala entre los ciclistas. En la cuarta etapa, en la cuarta carrera, hubo que desclasificar un poco porque los tipos aprovecharon y se fueron por los carriles del ferrocarril para recortar espacio y los pillaron. Y bueno, eso comenzó con escándalos. Pero de todas maneras cumple 100 años la carrera más importante del mundo. Pero las competencias, obviamente, en la historia pues, y son muy viejas. Muy interesante. Termina siempre en los Campos Elíseos. Profesor, los Campos Elíseos es sí, en la antigüedad era la morada de los dioses. Cuando se moría la gente, pues se le pesaba el alma en una ceremonia especial que era la psicostasia. En Roma, etcétera, se le metía una moneda, la conclamentum, para pagarle el pasaje a Caronte, y si habían llevado una vida recta y honrada, pues iban las almas de los justos a los Campos Elíseos, Champs-Élysées, en Francia, exactamente. Los Campos Elíseos vinieron a reemplazar entonces a el Hades, porque a el Hades, que era un sitio de sombras, el Hades o Plutón, o el Hades de Plutón, donde reinaba Plutón, fue el primer sitio de reclusión de las almas, por así decirlo. Después fueron los Campos Elíseos, pues el paraíso esperado para el alma que había sido en vida honesta, etcétera, etcétera, distinguida por sus virtudes. Claro que sí, en los Campos Elíseos. Los Campos Elíseos. Y se ornamentó en todo sentido el Arco del Triunfo, recuerde usted, los arcos romanos de la victoria. Exactamente. El Arco de Constantino, etcétera. Que ese acto, además que hay una foto famosa del Arco del Triunfo, Hitler pasando por debajo. Sí, las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial, y atrás tiene Hitler en esa famosa foto la Torre Eiffel, sí señor. Para que no cupiera duda de que los alemanes habían tomado París. Hay algo bien interesante del Tour de Francia. Por allá en los años 1955, si la memoria no me falla, Colombia mandó el mejor equipo de ciclistas que había en ese momento. Eran los monstruos del ciclismo, lo mejor de lo mejor. Saque usted Ramón Hoyos, Sector Mesa Monsalve, bueno, gente importante. Nuestros cronistas deportivos han ignorado esa carrera y tienen razón en ignorarla. Llegaron a correr y en la primera etapa quedaron eliminados todos. Entonces los directivos de la carrera se reunieron y dicen, no, mire, esta gente viene de lejísimos, es que vienen de América, eso es muy lejos, démosle la oportunidad de que sigan. Y los aceptaron para la segunda etapa. Y en la segunda etapa, otra vez eliminados todos, ahí sí nomás, para afuera. No volvieron a aceptar a los colombianos en esa época. Eso sería bien interesante recordar eso, ahora que estamos cosechando glorias. Sí, pero las competencias deportivas en la historia de la humanidad son una constante. En ese sentido, bien podría aceptarse la hipótesis de que el hombre, uno de los predicamentos del hombre de que hablan los antropólogos y los etólogos, es precisamente eso, de que es un animal lúdico, competitivo. Recuerde usted que el filósofo José Ortega y Gasset tiene una obra importantísima, El origen deportivo del Estado, en el sentido que los clanes ganadores en competencias deportivas que se remontan a los mismos inicios en la historia de la humanidad, pues aspiraban al poder político o quedaban consagrados como
como jefes políticos precisamente por haber impuesto sus colores en esas justas bastante importantes, justas deportivas. Unas justas deportivas muy famosas, las de en Bizancio, si no ando mal. Sí, señor, los azules y los verdes. Es más, esto tenía connotaciones políticas y hubo luchas políticas alrededor de los colores azules y verdes, de los corredores de carros, los aurigas. Bueno, y cómo no recordar las famosas Olimpiadas griegas. Se suspendía cualquier actividad bélica y todas las delegaciones de Grecia se reencontraban en el santuario del Zeus olímpico, la estatua crecelefantina de Zeus, de oro y de marfil que realizó precisamente Fidias. Sí, allá se reencontraban todos los griegos, eso era símbolo de unidad nacional, esas competencias deportivas. Y los literatos le dedicaban las famosas odas. Recuerde usted los cantos epinicios alrededor de la victoria, que son los cantos epinicios de Píndara. Es bien interesante esto del deporte, competencia deportiva y cierto un poquito la política. Recuerde un poquito usted, profesora Andrés Malraux, claro que sí. Tiene algo sobre el fútbol. Y eso fue lo que se trató de hacer hace como 60 años aquí en Colombia, cuando la violencia liberal conservadora era absolutamente desastrosa, más que la que tenemos ahora, absolutamente más. Y entonces el gobierno, con un buen criterio, quiso bajarle la atención a eso y se inventó el campeonato de fútbol. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que arrancó lo que se llama el Dorado. El mejor fútbol del mundo se vio aquí y la gente se enloquecía con los astros del fútbol de ese momento, pero curiosamente la violencia no se dio, siguió. Y se hizo otra competencia deportiva, que fue la Vuelta a Colombia. Vuelta a Colombia que en 1949 la primera vuelta la ganó Efraín Forero Treviño, de Zipaquirá. Es decir, a uno le parece mentira que el país se paralizaba para ver pasar los ciclistas. Hoy en día no. ¿Por qué se ha perdido ese interés por la competencia deportiva y seguimos siendo tan violentos? Bueno, se ha perdido, pero de pronto la llegada acá al país de Quintana pues haga que todo el mundo salga a la calle a avivarlo, etcétera. Es una fiesta casi que nacional. Imagínense obtener todos esos triunfos y toda esa procería en Francia, en el Tour de Francia, nada menos. Hubo un autor, un filósofo muy importante que habla sobre el hombre lúdico. Recuerde usted a Huizinga, el profesor neerlandés Huizinga, que tiene una obra que es clásica en estas materias de antología, El hombre y el juego. Es decir, el hombre, uno de los predicamentos del hombre sería ese, el hombre animal lúdico y competitivo además. Aquí en las culturas precolombinas pues habían canchas de la pelota en los estadios aztecas, Huitzilopochtli contra Tezcatlipoca, los célebres dioses mitológicos de los aztecas eran muy dados al fútbol de la época. Es decir, propio del ser humano es la confrontación deportiva. La confrontación deportiva, tanto que Ortega habló que en el seno de esa confrontación, o esa confrontación estaba asociada nada menos que con el mismo poder político. Los ganadores tenían acceso, los clanes ganadores, a llevar la representación tribal del grupo y a llevar sobre todo los símbolos totémicos del grupo. Ortega habla, repito, de esa obrita que es bueno repasarla en estos días, el origen deportivo del Estado. La palabra deporte implica informalidad, deportus, estar como en puerto, con prendas que lo liberen a uno de cualquier embarazo y entonces pueda uno ejercer el deporte de una manera más expedita y más generosa para el público. Pues bueno, eso es lo interesante de esta competencia de 100 años del Tour, que esperamos cuando lleguen nuestros ciclistas sea recibido con todos los honores y que sea el principio de un reverdecer del deporte colombiano. Eso esperamos todos. Y entonces veremos hasta la próxima entrega qué nos depara la historia.